Bueno, hermanos, vamos a continuar con la serie sobre Primera de Corintios. Y hoy vamos al tema número 2 de esta serie, y el tema de hoy lo he titulado Agradecidos con Dios. Agradecidos con Dios. Hermanos, yo no sé cuántos alguna vez han tenido problemas en el trabajo. ¿Cuántos han tenido alguna vez problemas en el trabajo? Hermanos, a veces a veces las personas tienen problemas en el trabajo, pero le hago una pregunta. ¿Cuántos creemos que debemos de dar gracias a Dios por nuestros trabajos? Por el trabajo que Dios nos ha dado. Por otro lado, hermanos, ¿cuántos también han tenido problemas familiares? A veces problemas con los esposos o esposas, o entre esposos. A veces problemas con los hijos. Inclusive, hermanos, es interesante porque cuando uno tiene hijos pequeños, uno quiere que sean grandes, pero cuando están grandes, uno quiere que estén pequeños. A veces parece que los problemas son mayores cuando nuestros hijos son adultos o están grandes que cuando son pequeñitos, ¿verdad? Aunque cuando son pequeñitos uno desea que estén grandes. ¿Cuántos han tenido problemas familiares? Amén. Ahora, pero ¿cuántos de nosotros, hermanos, debemos de dar gracias por nuestras esposas, o nuestros esposos, o nuestros hijos? ¿Cuántos debemos de dar gracias? Amén. Tenemos que dar gracias por ellos. Pues de la misma forma, hermanos, a pesar de que la iglesia de los Corintios era una iglesia problemática, en donde habían pleitos, habían divisiones y habían pecados sexuales, hermanos, en lo que vamos a ver hoy es interesante porque Pablo, esta es la centralidad de lo que vamos a ver hoy. Pablo da gracias a Dios por la gracia, por los dones y el llamado que Dios hizo a los corintios. Y eso lo vamos a ver en Primera de Corintios, capítulo 1, y vamos a leer hoy, o vamos a estudiar del verso 4 al verso 9. Del verso 4 al verso 9, dice así la palabra. Gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia, así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Eso es lo que vamos a estar estudiando en esta mañana, y vuelvo a recordarles, hermanos, la centralidad de esto es: Pablo da gracias a Dios por la gracia y los dones y el llamado que Dios hace a los corintios, en este caso. Y esto me lleva al primer punto que vamos a estudiar, y el primer punto le he titulado: Pablo da gracias a Dios por la gracia dada a los corintios. Y eso lo encontramos en el verso 4. En el versículo 4 dice la palabra: gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Es interesante, hermanos, porque Pablo empieza ahora, después de la introducción, él empieza dando gracias a Dios por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios que le es dada a los corintios en este caso, hermanos. Y es que debemos de entender que creo lo que Pablo entendía era que Dios es un Dios de gracia. Dios es un Dios de gracia. Dios tuvo gracia con los corintios. Recuerden cómo eran, lo vimos la semana pasada, de que la ciudad de Corinto era una ciudad problemática, era una ciudad entregada a la sexualidad, entregada al pecado, pero Dios tuvo gracia de los corintios. Dios tuvo gracia de los corintios. Ahora, ¿qué es gracia? Hermanos, la gracia es el favor inexplicable, oigan esto, inexplicable, por el cual recibimos lo que no merecemos. En este caso, la salvación.
Eso es la gracia por la cual Pablo está dando gracias a Dios en relación a los corintios, por la gracia que Dios tuvo para con ellos, aún viviendo o siendo tan pecadores en una ciudad llena de pecado. Llena de pecado, Dios tiene gracia de ellos, y es que eso nos muestra la palabra de que Dios es un Dios de gracia. Vamos a ir a 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 10. 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 10, dice la palabra de Dios: mas el Dios de toda gracia, oigan, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó por su gloria eterna en Cristo, en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Pero es interesante cómo Pedro también habla de que Él es el Dios ¿de qué? De toda gracia. De toda gracia. Hermanos, y eso es lo que Pablo está dando gracias a Dios. De que Dios tuvo esa gracia para con los corintios. De llamarles, de salvarles a pesar del lugar donde ellos vivían. Esa es la gracia de Dios, hermanos. Y esa gracia es aplicada igualmente a nuestras vidas. Porque Dios es un Dios de gracia. Ve lo que dice Oseas en el Antiguo Testamento, antes de llegar al Nuevo Testamento en profetas menores. Oseas capítulo 14, versículo 4. En el capítulo 14, versículo 4, dice el profeta Oseas en relación a Israel, dice así: yo sanaré su rebelión, y oigan esto, y los amaré de pura gracia. Los amaré de pura gracia porque mi ira se apartó de ellos. Dios dice esto en relación a Israel por medio del profeta Oseas, pero hermanos, es igual para nosotros. Dios nos amó por pura gracia. Él apartó su ira de nosotros por causa de nuestro pecado para salvarnos, y esto es igualmente por lo cual Pablo está dando gracias a Dios. Él empieza dando gracias a Dios en relación a los corintios por la gracia que Dios les había dado a ellos. Esa gracia que es el favor inexplicable por el cual recibimos lo que no merecemos, en este caso, la salvación. Hermanos, si es que la gracia de Dios puede alcanzar, oigan esto, la gracia de Dios puede alcanzar a pecadores, aún como los corintios y nosotros. La gracia de Dios puede alcanzar a pecadores como los corintios, pero también a nosotros. Esa es la gracia de Dios. Él alcanza al pecador. Él busca al pecador para que el pecador se vuelva a arrepentimiento. Para que el pecador se vuelva a Cristo y crea en Cristo como Señor y Salvador de su vida, y pueda venir el perdón de los pecados y esta persona pueda ser salva. De lo que nos dice la palabra en relación a esto, que es para nosotros también en Efesios capítulo 2, versículo 1, y luego Efesios 2, 8 y 9. Efesios capítulo 2, versículo 1 dice la palabra, 2:1. Y Él es Cristo, y Él os dio vida a vosotros, o sea, nosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo estábamos, dice la palabra? ¿Muertos en qué? En delitos y en pecados. ¿Pero qué tuvo Dios de nosotros? Él tuvo gracia y misericordia de nosotros. Él nos dio vida, dice la palabra ahí mismo en Efesios 2, versos 8 y 9, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Hermanos, no es por obras. Ahora, ¿cuál era la obra de los corintios? ¿Cómo era la vida de los corintios? La vida de los corintios, hermanos, era una vida pecaminosa.
pero Dios tuvo gracia de ellos. Igual, hermanos, ¿cuál era la vida suya o la vida mía antes de venir a Cristo? ¿No era una vida pecaminosa? ¿Y qué fue lo que Dios tuvo de nosotros? Gracia. Él, es lo que dice Efesios, Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y en pecados. Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Y eso me lleva al segundo punto. Y el segundo punto es, Pablo da gracias a Dios por la gracia en la cual fueron enriquecidos en todo, a tal grado que no les faltaba ningún don. Pablo da gracias a Dios ahora, no solo por la gracia, sino también da gracias porque ellos fueron enriquecidos en todo, a tal grado que no les faltaba ningún don. Y eso lo vemos de los versos 5 al 7 de 1 de Corintios, que es lo que estamos estudiando, y dice así, del 5 al 7. Porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en toda ciencia. Así como el testimonio acerca de Cristo ha sido confirmado en vosotros, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Dice Pablo que ellos fueron enriquecidos en todo, dice la palabra, esta iglesia de Corinto. Ahora notemos, hermanos, cómo Pablo les dice que ellos fueron enriquecidos en Él. Fueron enriquecidos en Él, fueron enriquecidos en Cristo. Hermanos, esto quiere decir que esta riqueza de la cual Pablo está dando gracias, hermanos, no consiste en riqueza material, sino que consiste en riqueza espiritual. No está hablando de riqueza material. Ellos fueron enriquecidos en todo en Él. Es riqueza espiritual y no riqueza material. ¿Y en cuál es esa riqueza en la cual estos corintios fueron enriquecidos, fueron bendecidos en Él? Bueno, el mismo texto nos lo aclara. Dice que ellos fueron enriquecidos en toda palabra. En toda palabra. Los corintios, hermanos, fueron enriquecidos no solamente por escuchar la predicación de parte de Pablo, sino también de parte de Apolos. En esta ciudad de Corinto, donde ellos llegaron, hermanos, ellos no solamente escucharon el Evangelio, escucharon la palabra por parte de Pablo, sino también por otro hombre llamado Apolos. Dos hombres extraordinarios en la predicación del Evangelio, como lo vemos en la palabra. Vamos a ir a Hechos capítulo 18, verso 11. Hechos capítulo 18, verso 11. Y luego vamos a leer el verso 24 y luego verso 19, capítulo 19, verso 1. Hechos 18 narra cuando Pablo está en Corinto y ve lo que dice la palabra en Hechos 18:11. Dice así: y se detuvo allí 1 año y 6 meses, o sea, año y medio, está hablando de Pablo, dice, enseñándoles la palabra de Dios. Año y medio Pablo enseñándoles la palabra de Dios. Hermanos, yo creo que no hay duda de que Pablo era un gran maestro en la palabra, al grado que la mayoría de las cartas del Nuevo Testamento, lo que tenemos hoy como el Nuevo Testamento, fueron escritas ¿por quién? Por el apóstol Pablo. Y Pablo estuvo ahí en esta ciudad, en esta iglesia, en Corinto, enseñándoles la palabra. Y Pablo le dice, ustedes fueron enriquecidos por la palabra o en la palabra que se les predicó. Y no solamente Pablo, sino también Apolos. Ve lo que dice la palabra ahí mismo en el verso 24 del capítulo 18. Dice, llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría. ¿Y cómo era Apolos? Dice que era un varón elocuente, poderoso en las Escrituras. O sea, este hombre conocía muy bien la palabra de Dios. Y vea lo que dice en el capítulo 19, verso 1, dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Entonces Pablo
deja en un momento a Apolos en Corinto, donde Apolos empieza a ser uno de los grandes hombres de Dios, que empieza a predicarles el Evangelio, empieza a hablarles del Evangelio, a hablarles de Cristo, hermanos, y era Apolos un hombre poderoso en las Escrituras. Ellos fueron enriquecidos en la palabra de Dios. Ellos tenían hombres que les enseñaban la palabra de Dios. Y eran hombres buenos para enseñar, eran hombres buenos para predicar la palabra, hermanos. Y eso es para que ellos se sintieran enriquecidos en Él, en Dios, por los que les predicaban a ellos la palabra. Luego de eso dice que también ellos fueron enriquecidos, no solamente en la palabra, sino dice en toda ciencia. Esa palabra ciencia tiene que ver con conocimiento. ¿Por qué dice que fueron enriquecidos también en toda ciencia o conocimiento, hermanos? Si es que los corintios fueron enriquecidos no solo en la palabra que fue predicada por Pablo y Apolo, sino en el conocimiento de Cristo por medio de la palabra. Porque ¿a quién nos muestra la palabra, hermanos? ¿Quién es el eje central de la palabra de Dios? Hermanos, ¿no es el Señor Jesucristo? Si hay algo, hermanos, en lo cual nosotros podemos ser enriquecidos, como Pablo le está dando gracias a Dios por los corintios, es, hermanos, en escuchar el Evangelio y a través de ese Evangelio poder entender o conocer quién es el Señor Jesucristo en nuestras vidas. Y es lo que Pablo les está diciendo a ellos: ustedes fueron enriquecidos en todo conocimiento, en el conocimiento de Cristo, de conocer a Cristo. Hermanos, el objetivo principal de la iglesia, después de alabar y adorar el nombre de nuestro Señor Jesucristo, es conocerle a Él. Es que usted obtenga conocimiento ¿de quién? De Cristo. Que usted conozca a Cristo. A ese Cristo que te salvó, a ese Cristo que fue a la cruz por usted, a derramar su sangre, que resucitó al tercer día, hermanos, y que está entre nosotros. Él quiere que nosotros le conozcamos a Él, y para eso necesitamos la palabra para llenarnos del conocimiento de Cristo. Y en eso vamos a ser enriquecidos, la iglesia. Pablo les dice también que ellos fueron enriquecidos en recibir el testimonio de Cristo y ser confirmado entre ellos. Oigan, Pablo dice, o da gracias de que ellos hubieran recibido el testimonio de Cristo y ser confirmado entre ellos ese testimonio. Y es que los corintios, hermanos, fueron enriquecidos no solamente por escuchar la palabra, sino también por recibir y aceptar el mensaje de salvación. Ellos fueron enriquecidos no solamente por escuchar la palabra, sino por recibir y aceptar el mensaje de salvación, el cual fue confirmado entre ellos como Dios le había dicho a Pablo. Dios le había dicho a Pablo que ahí ellos iban a ser confirmados en el Evangelio, iban a recibir el mensaje de salvación. Vea cómo se lo dice el Señor a Pablo en Hechos 18, del 8 al 10. Recordemos, hermanos, que la ciudad de Corinto era una ciudad muy pecaminosa, y a pesar de esto, ellos recibieron el mensaje. Dice la palabra en Hechos 18, del 8 al 10, dice así: y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Oigan esto: porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. En otras palabras,
El Señor le estaba hablando a Pablo en esta visión: Pablo, no temas predicar el evangelio, predicar la palabra, aunque sea una ciudad pecaminosa, porque aquí yo tengo mucho pueblo, aquí van a haber muchos que van a ser creyentes, que van a escuchar, que van a recibir el mensaje de salvación. Ahora, hermanos, ¿por qué esto es importante? Hermanos, porque muchas personas, óigame en esto, hay muchas personas que tienen el privilegio de escuchar el mensaje, pero no todos reciben el mensaje. Vuelvo a decirlo. Hay muchas personas hoy que pueden escuchar el mensaje de salvación, pero no en todos es el recibir ese mensaje de salvación. Hermanos, yo no sé cuántos de ustedes desearían que cada vez que nosotros prediquemos a Cristo, la mayoría de las personas realmente reciban ese mensaje de salvación. Pero lamentablemente no es todos los que reciben el mensaje de salvación, aunque sí lo escuchan. Porque ve lo que nos enseña la palabra de Dios en esto, y por qué Pablo da gracias de que ellos recibieron el testimonio de Cristo y fue confirmado entre ellos. Ve lo que dice Romanos 10 del 15 al 16. Romanos capítulo 10 del 15 al 16. Dice del verso 15 al verso 16, dice: ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. ¿Cuáles son esas buenas nuevas? La salvación en Cristo. Hay salvación en Cristo. Pero seguidamente vea lo que dice en el verso 16, dice: mas no todos obedecieron al evangelio. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Hermanos, qué maravilloso es poder proclamar, poder predicar el evangelio, hermanos, pero debemos de ser claros: no todos van a atender el evangelio. Pablo está dando gracias de que ellos recibieron el testimonio de Cristo, escucharon el testimonio del evangelio, pero además fue confirmado entre ellos el evangelio. O sea, ellos creyeron este evangelio. Ellos aceptaron el evangelio. No solamente lo escucharon, sino que lo aceptaron el evangelio. Hermanos, porque yo no sé cuántos de ustedes saben, pero no todos van a escuchar el evangelio de verdad para atender el evangelio, porque la Biblia dice que no es de todos la fe. No es de todos la fe, eso lo dice en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 2. 2 de Tesalonicenses, capítulo 3. En el versículo 2 dice la palabra, Pablo está orando de por cuál deberían de orar, y él dice: para que seamos librados de hombres perversos y malos. Oigan, hombres perversos y malos. ¿Por qué? Porque no es de todos la fe. Pablo predicaba el evangelio, hablaba abiertamente de Cristo, pero habían personas que estaban en contra de él, que tuvieron la oportunidad de escuchar el evangelio, pero no recibían el evangelio y más bien lo perseguían. Recuerden que Pablo pasa de ser perseguidor de la iglesia a ser perseguido, de perseguidor a perseguido por causa de Cristo. Y Pablo dice, está pidiendo que oren, porque él dice, porque no es de todos la fe. No todos los que escuchan el mensaje, hermanos, van a recibir el mensaje para salvación. Por eso Pablo da gracias a Dios por los corintios, porque ellos recibieron el testimonio de Cristo y además fue confirmado entre ellos. Ellos lo escucharon y lo recibieron, a pesar de vivir
en una ciudad tan, pero tan pecaminosa. Una ciudad tan entregada de lleno al pecado. Como hablamos la semana pasada, al punto de que la ciudad cobró fama de que si había algún lugar o alguna persona era fiestera, era inmoral, se le daba el nombre de Corintio. Este es un corintio, una corintia, por el lugar donde ellos vivían. Entonces Pablo dice, ustedes han sido enriquecidos en Él. No solamente por haber recibido el mensaje, sino aceptar el mensaje. Por otro lado, Pablo dice que ellos fueron enriquecidos en todos los dones. Hermanos, y esto es maravilloso, increíble de la gracia de Dios, de cómo una iglesia donde había pecado, hermanos, los dones todavía estaban funcionando. Y Pablo le dice, todos los dones. No algunos dones, no, todos los dones. Ellos habían sido enriquecidos en eso. Los corintios no solo fueron enriquecidos por la palabra o la confirmación del evangelio en sus vidas, sino que por la gracia de Dios recibieron muchos dones, de los cuales Pablo les habla luego en la carta, y vamos a leerlo así rápidamente, en 1 Corintios 12, del 4 al 11, donde Pablo habla de estos dones que ellos tenían en la iglesia de los Corintios. 1 Corintios capítulo 12, vamos a leer del verso 4 hasta el verso 11, dice así: ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otros profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas, a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Hermanos, era una iglesia donde había pecado, donde habían divisiones, donde habían pleitos entre ellos. Pero Pablo dice, ustedes han sido enriquecidos porque ustedes tienen aún todos los dones del Espíritu. Dios les ha dado todos los dones del Espíritu. Wow. A una iglesia pecaminosa, a una iglesia llena de problemas. Otra vez, hermanos, devolviéndome un poco, ¿qué nos muestra eso? Por lo cual Pablo está dando gracias a Dios. ¿No es por la gracia de Dios? Pablo, luego de la introducción, él empieza a dar gracias. Él empieza a darle gracias a Dios por los corintios, por esta iglesia, a pesar del pecado, a pesar del problema que había en ellos. Y aún así Dios en su gracia les da dones. Ahora, hermanos, yo no sé si usted ha notado eso. Aún hay personas que tal vez andan mal con Dios y ellos tienen dones todavía. A pesar de que andan mal, andan en desobediencia. Esa es la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios le dio dones a ellos. Que ellos no estuvieran bien es otra cosa, y es lo que Pablo empieza a tratar con ellos en relación a lo que debían de corregir dentro de la iglesia, pero los dones estaban operando por el Espíritu Santo en ellos. A pesar de que andaban mal algunos de ellos. Hermanos, de ahí yo no sé si se acuerdan la última enseñanza que hablamos en relación a los dones que eran muy diferentes a lo que es el fruto del Espíritu. Y no sé cuántos se acuerdan. Esta iglesia tenía dones, pero el fruto del Espíritu era el que había problemas entre ellos.
Era el fruto del Espíritu, no los dones. Porque alguien puede estar operando en un don, pero el problema es cuál es el fruto, o sea, su carácter. Cómo vive, cómo se comporta realmente, si está honrando o no está honrando a Cristo en su vida. Porque el problema de los corintios era ese. No estaban reflejando la gracia, la paz de Dios, que fue lo que hablamos la semana pasada. Al final termina Pablo deseando eso. Yo deseo que la gracia y la paz de Dios se manifieste entre ustedes. Porque estaban manifestando todo lo contrario de lo que era la gracia de Dios. La gracia de Cristo en la vida de ellos. Y eso me lleva, hermanos, al tercer punto de esto. Y el tercer punto es: Pablo da gracias por la confirmación y fidelidad de Dios en el llamado a los corintios. Pablo da gracias por la confirmación y fidelidad de Dios en el llamado a los corintios. Y eso lo vemos del verso 8 al 9, que dice así: en el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. En el verso 8 Pablo dice: el cual también os confirmará hasta el fin. Os confirmará. Esa palabra confirmará en el griego es bebavio, por ahí viene la palabra, y dice que significa afirmar o estabilizar. Afirmar o estabilizar. Recuerde que la iglesia de los Corintios era una iglesia, cuando leemos toda la carta, era una iglesia ¿qué? Inestable. Era una iglesia con problemas, era una iglesia con problemas sexuales entre ellos, era una iglesia con problemas de divisiones, de pleitos entre ellos. Pero Pablo dice acá, dice: el cual también os confirmará hasta el fin. O sea, él, en otras palabras, Pablo estaba convencido que si el Señor había empezado la obra en los Corintios, él la terminaría. Pablo estaba convencido y daba gracias por eso, que si el Señor los había llamado, Él iba a perfeccionar la obra en ellos. Como lo muestra la palabra, vean lo que dice Filipenses capítulo 1, versículo 6. Filipenses capítulo 1, versículo 6, aquí también Pablo les habla a los filipenses algo parecido, con diferentes palabras, pero algo parecido. Y él dice en Filipenses 1, 6, dice: estando persuadido de esto, dice Pablo a los filipenses, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Hermanos, esto por lo cual Pablo da gracias a los corintios, hermanos, debe de hablarnos a nosotros y ministrarnos a nosotros, porque, hermanos, debemos de estar convencidos: si Dios empezó la obra en una persona, en un creyente, Él la va a perfeccionar. Y ellos saben de bien el trato de Dios con su vida y con mi vida. Porque contrario, hermanos, cuando Dios no empieza la obra, Él no la termina. Si Él no empieza a hacer la obra en una persona, Él no la termina, porque no ha empezado a hacer nada. Pero cuando Él empieza la obra, Él la termina. Por eso esa palabra: Él los confirmará, Él los afirmará. Él. ¿Quién es el que afirma, hermanos, nuestros corazones, nuestra fe? ¿No es el Señor Jesucristo? Hermanos, es Él el que nos afirma en la fe. Si Él ha empezado la obra, Él la perfeccionará. Y eso es por lo que Pablo también da gracias en relación a los corintios, de que Él había confirmado
en ellos, dice, hasta el fin el llamado. Como lo dice en el verso 8, el cual también os confirmará hasta el fin. ¿Hasta dónde nos confirmará? Hasta el fin. Hermanos, no es hacia, ¿cómo le digo? No es que, Dios no es como nosotros. Hermanos, nosotros iniciamos algo y la mayoría de lo que iniciamos no le damos fin. Nosotros decimos, voy a empezar a hacer dieta. Y muy probablemente la empieza, pero muy probablemente no la termine. Nosotros decimos, voy a empezar a hacer ejercicio. Empieza a hacer el ejercicio, pero no termina. Hermanos, ¿cuántas personas dicen, yo voy a estudiar, yo voy a ir al colegio, voy a ir a la universidad, voy a hacer esto? ¿Cuántos estudiantes llegan a un colegio en primer año, hermanos? ¿Y cuántos ya en el segundo año, por no decir a mitad del primer año, han desertado? Muchas personas llegan al cristianismo, o, entre comillas, a veces, llegan a la iglesia y dicen, yo le voy a entregar mi vida a Cristo, voy a empezar a caminar con el Señor. Pero ¿cuánto duran? ¿Por qué? Muchos probablemente porque Dios no ha empezado a hacer una obra en ellos. Pero habemos otros, por el contrario, hermanos, no sé cuántos se han sentido desanimados en su vida. No sé cuántos de ustedes han sentido, hermanos, que hemos pasado por desiertos espirituales en nuestra vida, pero aquí seguimos todavía creyendo, confiando, alabando, adorando el nombre de nuestro Dios. Porque el que empezó la buena obra la perfeccionará hasta el fin. No es por unos días, no es por unos meses, hermanos, no es por unos años, es hasta el fin, dice Pablo. Pablo estaba convencido que si en los Corintios Dios había empezado la obra, Él la firmaría en ellos, la terminaría hasta el fin. Por otro lado, también Pablo dice, y para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Esa palabra irreprensibles es anencletos, y esa palabra significa que no merece reprensión o ser llamado a cuentas. Siempre yo traduzco esta palabra al español nuestro, al idioma nuestro, para poder entender esa palabra irreprensible en el idioma nuestro común es que no tenga cola que le majen. Ahora es interesante cómo Pablo le escribe a esta iglesia y él les llama irreprensibles, para que seáis irreprensibles hasta el día de nuestro Señor Jesucristo. Una iglesia con tantos problemas. Porque más bien la carta era para corregirlos. Pero volvemos otra vez, él estaba convencido que si Dios lo había empezado la obra en ellos, Dios la iba a perfeccionar. Y entonces él habla de esto, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Si el Señor había empezado la obra en los Corintios, tenían que ser irreprensibles hasta la venida de Cristo. O sea que en ellos tenía que haber un cambio verdadero. Ve lo que dice la palabra en 1 Corintios 6, del 9 al 11. Dice 1 Corintios 6, del 9 al 11, dice, ¿no sabéis, vean que es una pregunta, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, no se equivoque, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Ni se echan con varones entendiendo la homosexualidad, ni los ladrones, ni los avaros, los que aman el dinero, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios.
Y ahora Pablo dice, y esto erais algunos. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús por el Espíritu de nuestro Dios. Por eso Pablo aquí da gracias en ellos en relación a que ellos deberían de ser irreprensibles hasta el día del Señor Jesucristo. Porque si Dios había empezado la obra en ellos, hermanos, tenían que ser cambiados. Recuerden lo que dice la palabra, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y he aquí, dice Pablo, todas son hechas nuevas. ¿Cuántas? Todas son hechas nuevas. O sea, que Dios, hermanos, desde el primer día que empezó la obra en ti y en mí, hermanos, Él va a empezar a perfeccionar nuestra vida, a tratar en nuestra vida para llegar hasta el día de Cristo y ser irreprensibles. En otras palabras, usted y yo como cristianos, hermanos, día a día debemos de buscar de que no tengamos cola que nos majen hasta el día que yo llegue delante de Cristo. Y eso es lo que Pablo les está diciendo a estos corintios. En el verso 9 Pablo dice, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Fiel es Dios. ¿Cuántos creemos que Dios es fiel? Pablo estaba reconociendo esa fidelidad de Dios. Él estaba convencido de la fidelidad de Dios en cuanto al llamado para los corintios. Él estaba convencido de eso. Él estaba convencido de la fidelidad de Dios, que si Dios había empezado la obra, Él la iba a perfeccionar en ellos. Porque Él entendía que Dios es fiel. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Ve lo que dice 2 de Timoteo 1:9. 2 de Timoteo 1:9. Dice 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 9, dice así: quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, oiga, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Hermanos, según nos salvó y nos llamó, ¿con qué? Con llamamiento santo. Esa es la fidelidad de Dios. ¿Quién nos llamó a nosotros? Dios. ¿Quién llamó a estos corintios? Dios los llamó a esos corintios. El llamado venía de Él. Hermanos, esto quiere decir que por la fidelidad de Dios, Pablo esperaba un cambio verdadero en la vida de los corintios por la comunión que había con su Hijo Jesucristo. Vuelvo a leer esto. Esto quiere decir que por la fidelidad de Dios, Pablo esperaba un cambio verdadero en la vida de los corintios por la comunión que había con su Hijo Jesucristo en ellos. En otras palabras, tiene que haber un cambio. Tiene que haber un cambio. Es lo que Pablo esperaba por la fidelidad de Dios. Por lo cual, hermanos, recuerde, Pablo da gracias a Dios por la gracia, los dones y el llamado a los corintios. Pablo da gracias a Dios por la gracia, los dones y el llamado a los corintios. Y esto me lleva a 3 aplicaciones para nosotros hoy.
en relación a lo que hemos visto. Hermanos, debemos de ser agradecidos con Dios. Hermanos, debemos de ser agradecidos con Dios, ya que siendo aún nosotros pecadores como lo eran los corintios, Dios ha extendido su gracia para con nosotros. Hermanos, nosotros no éramos mejor que los corintios. Éramos pecadores. Somos pecadores. Pero Dios extendió ¿qué? Su gracia. Por lo cual nosotros debemos de ser agradecidos con Dios, porque Él ha extendido su gracia para con nosotros. Segundo, debemos de ser agradecidos con Dios, hermanos, porque aún siendo nosotros pecadores, Dios nos ha enriquecido con su palabra para llegar a conocer más a nuestro Dios. Dios nos ha enriquecido con su palabra. Hermanos, tenemos el privilegio de tener la palabra de Dios en nuestras manos y todavía de poder venir a congregarnos, a recibir la palabra de Dios con toda libertad, sin ningún problema, hermanos. Dios nos ha enriquecido por eso. Aunque lamentablemente muchos hoy parecen no valoran la importancia de venir a recibir la palabra a la iglesia, a la congregación, y aún a veces tan siquiera para estudiarla, leerla, es la bendita palabra de Dios. Aquí está la riqueza de Dios para nosotros. Ellos fueron enriquecidos en toda palabra. En toda palabra. Somos enriquecidos en esta bendita palabra que Dios nos ha dado para llegar a conocer más a nuestro Dios. Amén. Y tercero, debemos de ser agradecidos con Dios, que aún siendo, hermanos, pecadores, nosotros, Dios nos ha dado dones para servirle. Hermanos, a pesar de que somos pecadores, Dios nos ha dado dones para servirle a Él. Hoy también hay un gran problema en la iglesia. Muy pocas personas quieren servir al Señor hoy. Pero Dios nos ha dado dones para servirle a Él. A pesar de que somos pecadores, Dios nos ha dado dones para servirle. Y termino con esto, iglesia, por lo cual, iglesia, debemos de ser agradecidos con Dios por la gracia, los dones y el llamado que Dios nos ha dado. Debemos de ser agradecidos con Dios. A veces no somos agradecidos con Dios. Por eso Pablo da gracias a Dios en relación a los corintios. Da gracias a Dios por la gracia, los dones y el llamado que Dios les había hecho. Seamos agradecidos con Dios. Amén. Y vamos a dar gracias. Señor, queremos darte gracias en esta mañana, Señor. Gracias, Señor, por tu palabra, tu hermosa, Señor, y bendita palabra, Señor. Gracias, Dios, porque al igual que los corintios, Señor, tú has tenido gracia de nosotros. Señor, gracias porque igual aún siendo pecadores, Señor, hoy somos enriquecidos por tener el privilegio de tener tu palabra, Señor, conocer tu palabra, la palabra de Dios, Señor, y que está a nuestro alcance. Gracias por eso, amado Dios. Ayúdanos, Señor, a valorar eso y a darte gracias. Como dije al principio, Señor, tal vez nuestra iglesia inclusive, tal vez no es la mejor iglesia como no lo era la iglesia de los Corintios, pero Pablo da gracias a Dios por ellos, por esta iglesia.